traje aquí un instrumento que me va a ayudar para ilustrar. ¿Sí saben qué es esto? ¿Sí se alcanza a apreciar? Así como está no sirve de gran cosa, a menos que seas una mamá de esas que tiene buena puntería y tu hijo está desobedeciendo y zúmbale, le tires un sombrillazo. Pero no fue diseñado para esto, este instrumento, este aparato. Tiene una función mucho mejor. Ahí está. ¿Para qué lo usamos? Para el sol, muy bien. Hay personas que les lastima bastante el sol. Aquí en Piedras Negras hace mucho sol en el verano y créeme que sí produce enfermedades a largo plazo en la piel. Por eso es bueno traer una sombrilla. No todos la acostumbran, pero los que sí la usan, qué bueno, se están ¿qué? Protegiendo. ¿Para qué más sirve? Para la lluvia. Hoy estaba según programada lluvia y salió el sol, qué bueno. Pero ya vienen los días lluviosos, días en los cuales tenemos que salir a la calle y más vale cargar con nuestro paraguas, nuestra sombrilla, para podernos proteger de la lluvia. Dicen que sirve también para el granizo. Eso yo no lo he comprobado, ni quiero comprobarlo, porque la telita esta no me da mucha confianza para un granizo del tamaño de una bola de béisbol. Si fue capaz, fíjense, si fue capaz un granizo de romper el vidrio de mi carro en una ocasión, pues yo creo que el paraguas le va a hacer los mandados. Va a romper pero la cabeza. Sí. Ahora, ¿qué quiero ilustrar con la sombrilla, con el paraguas? Es una forma de protección. Para que yo pueda estar protegido, tengo que estar bajo la cubierta que me ofrece la sombrilla. Si yo salgo a la lluvia con el paraguas así, pues no me va a proteger, no va a cumplir su función. ¿Por qué? Porque yo decidí salirme de la cobertura. Solo funciona si yo me pongo bajo la cubierta. Si no, entonces no va a funcionar. Vamos a dejar aquí la sombrilla para que nos recuerde este principio, esta ilustración. Busca Jeremías 43:10. Ahí hay otro ejemplo. Parecido al de la sombrilla, acerca de la protección. ¿Alguien puede leerlo? Jeremías 43:10. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderé su pabellón sobre ellas. ¿Dónde está el ejemplo parecido al de la sombrilla? Cuando hablamos en términos de guerra, términos bélicos de los tiempos antiguos, se acostumbraba que cuando un ejército le declaraba la guerra a una ciudad para conquistarla, los ejércitos tendían su campamento cerca de las murallas de la ciudad a la cual querían conquistar. Y dentro de ese campamento, en un lugar estratégico, dice aquí en este pasaje, sobre estas piedras y escondido, ponían una tienda, un pabellón específico para que allí se refugiara el rey o el capitán del ejército. ¿Para qué hacían esto? Para que el rey o el capitán del ejército estuvieran seguros, protegidos en medio de la guerra, para que el rey o el capitán tuvieran la tranquilidad y el tiempo de planear la estrategia
sin tener que estarse escondiendo de las flechas o del ataque del ejército enemigo. ¿Por qué? Porque estaban rodeados. El pabellón del rey estaba ubicado en una zona dentro del campamento que el mismo campamento con el resto de los soldados pudiera proteger al rey de los enemigos. Si el rey se salía o el capitán se salía de su tienda, quedaba entonces en posición vulnerable, se salía de la cobertura que se le había extendido para su protección. Así que ya no era culpa de sus soldados si el rey, por cabezón o por negligente o por curioso, se salía de la tienda y entonces ahí lo alcanzaba alguna flecha o algún enemigo escondido lo mataba. Ellos se aseguraban de poner el pabellón para que estuviera cuidado. Así como Dios te ha provisto de una sombrilla para que te protejas del sol o de la lluvia, ya es tu decisión si quieres permanecer bajo la cubierta protectora que Dios ha establecido para ti. Déjame decirte que en el reino de Dios el principio de autoridad es sumamente importante. La manera en la cual Dios nos cubre y nos protege es poniendo autoridades sobre nuestra vida en los diferentes ámbitos en los cuales tú y yo nos desenvolvemos. El problema aquí es que tenemos una muy mala percepción acerca de las autoridades. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero primero quiero que busquemos unos pasajes que nos recuerdan lo importante que es el principio de autoridad según lo establece Dios. Romanos 13:1. Sométase toda persona a sus autoridades superiores, porque no existe autoridad sino de parte de Dios, porque las que existen, ¿por quién han sido establecidas? Han sido establecidas por Dios, y no solo las que tienen que ver con el gobierno. Ahorita vamos a ver ejemplos de autoridad. Juan 15:14, Jesús le dijo a sus discípulos: ya no los voy a llamar mis siervos, porque los siervos no saben lo que su amo quiere hacer. De ahora en adelante los llamaré mis amigos, si ustedes hacen lo que yo les mando. ¿No hay ahí un principio de autoridad? Tú decides si quieres ser solo un siervo de Dios o un amigo. El amigo es aquel que está tan cerca de Jesús que decide obedecerlo en todo lo que Él diga. En una ocasión, un centurión romano mandó ¿cómo se le llama? Una escolta, una comisión, para que pudieran decirle a Jesús que por favor sanara a uno de sus siervos. Y cuando Jesús le dijo: está bien, sí voy a tu casa, aquel centurión dijo: no es necesario que vayas hasta mi casa, porque yo soy un hombre que está sujeto a autoridad y tengo autoridad como capitán de un ejército. Y si yo le digo a un soldado: ve y haz esto, él tiene que hacerlo, porque estamos acostumbrados a recibir y a dar órdenes, porque hay autoridad. Así que no es necesario que vayas hasta mi casa, Jesús. Si tú das la orden desde aquí, yo sé que mi siervo quedará sano. Y Jesús se maravilló por la fe de ese hombre. Pero estamos viendo allí un principio también de autoridad. Les decía que nosotros tenemos un mal concepto de la autoridad. Al menos yo he escuchado 4 objeciones contra las autoridades. Número 1, pensamos
que las autoridades existen para limitarnos. ¿Y por qué debería de estar limitado? ¿Quién me tiene que decir a mí que debo de tomar esa curva a 80 kilómetros por hora? ¿Por qué? Si la puedo tomar a 140. Pero existen autoridades de tránsito, ¿verdad?, que han puesto esos señalamientos como precaución. ¿Para qué? Para nuestra propia seguridad. Ya si tú la tomas a 140 y te derrapas o te volteas, no le eches la culpa a la autoridad, porque tú estás rompiendo la ley que fue establecida y estás pasando por encima de la autoridad encargada y que tiene jurisdicción en ese ámbito. Algunos dicen, no me gusta esto de la autoridad porque éstas existen para impedir que yo sea feliz. Los hijos dicen, si no tuviera papás que me estén mandando, limitando, diciendo que llegue a la casa a tal hora, poniéndome reglas, yo sería tan feliz. Y qué equivocados están, ¿verdad? Para los que ahora somos papás decimos, alguna vez yo también pensé como él o como ella, y ahora me doy cuenta cuánta razón tenían mis propios padres, ¿no? Pero bueno, algo tienes que pagar de lo que tú hiciste sufrir a tus propios papás. Tampoco nos gustan las autoridades porque pensamos que ellas están para fastidiarnos la vida. A veces esa es nuestra queja y decimos, ay Dios, ¿cómo da lata el pastor? Ahí está, mande mensajes que por qué no fui, que por qué esto, que qué le importa mi vida. Parece que está allí nada más para estar fastidiando. Y otras personas no les gustan el principio de autoridad porque esta trae de manera implícita ciertas reglas, ciertos mandamientos, ciertas leyes. Y algunas personas piensan que esos mandamientos o leyes son muy difíciles de llevar a la práctica. Por eso nuestro concepto de autoridad al principio es de fuchi, no lo quiero, de rechazarlo. No quiero estar sometido a ninguna autoridad. Pero cuando nosotros decimos, pensamos y actuamos eso, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos saliendo de la cobertura de protección. Cuando yo rechazo la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida, yo me estoy separando de la cobertura de protección. Cuando yo estoy sujeto y bajo la cubierta de la persona que Dios ha puesto como autoridad en mi vida, entonces estoy protegido y seguro. No podemos tener las dos cosas. No puedo tener protección sin estar sometido a la autoridad. Eso nos encantaría, ¿verdad que sí? Nuestra carne por dentro dice, sí, eso es lo que quiero. Pero no podemos, porque eso sería violar un principio que ya Dios estableció. Cuando Dios puso autoridades sobre nuestra vida, no fue ni para fastidiarnos, no fue ni para hacernos difícil el obedecerlos, no fue para impedir nuestra felicidad, ni tampoco para ponernos límites. Todo lo contrario, Dios puso esas autoridades para protegernos, darnos seguridad y para bendecirnos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en cuanto al principio de autoridad. ¿Por qué les platico sobre esto? Porque si queremos mantener los cambios de los nuevos comienzos, tenemos que estar bajo autoridad, la cual nos va a proteger, a cubrir y a bendecir. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Vamos a Génesis. Este es un clásico, una historia muy conocida.
donde nos vamos a dar cuenta precisamente de cómo funciona este principio. Génesis capítulo 2, verso 17. Allí empieza la historia. Bueno, la historia del principio de autoridad, porque la historia ya había empezado desde antes. Ya ha creado Dios a Adán y a Eva, y dice en el verso 16, capítulo 2, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo? De ese árbol tienes prohibido comer su fruto, porque el día que comas de ese fruto, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Hasta antes de este momento, Adán, Eva y Dios han gozado de una relación perfecta, preciosa. Se han comunicado con Dios de manera directa. Lo han disfrutado como un padre. Y Dios les dijo, miren, todo esto lo he creado para regocijo de ustedes, para que ustedes lo disfruten. De todos los árboles que ven aquí pueden comer, pueden disfrutar de los animalitos que he creado, a los cuales ustedes mismos le han puesto nombre. Lo único que les pido, existe un árbol en el centro del huerto cuyo fruto tienen prohibido comer. Es lo único que les pido. Es la única restricción que tienen. Lo demás tienen libertad para disfrutarlo a su antojo. ¿Por qué Dios prohibió a Adán y Eva comer del fruto de aquel árbol en específico? ¿Era porque quería fastidiarlos? ¿Era porque quería limitarlos? ¿Era porque Dios estaba en contra de que fueran felices? No. Dios sabía las consecuencias que tendría si ellos desobedecían. Por lo tanto, les recomendó, les advirtió para su protección y para su bendición que no comieran del fruto de aquel árbol. ¿Qué pasó? Vamos al capítulo 3. Aparece el enemigo de nuestras vidas, la serpiente, la cual dice ahí que era astuta. Yo no le pondría era. Sigue siendo muy astuta hasta el día de hoy, más que todos los animales del campo. Aprovechó quizás un descuido entre la pareja de humanos para dirigirse directamente ¿con quién? No fue con Adán. Por eso dice que la serpiente era astuta, sabía que la autoridad Adán la tenía, porque Dios se la había entregado. Pero ¿cómo le puedo quitar la autoridad a este sin llegar directamente a un enfrentamiento con él? Pues vamos a meternos por el lado acá de la esposa. Así que empieza a platicar con ella. ¿Dónde estaba Adán? No sé. Algunos dicen que quizás estaba dormido, porque como es hombre, a lo mejor estaba durmiendo la siesta. Algunos dicen, de seguro ya se habían peleado, porque como todo buen matrimonio, no faltaría el pleito. Y otros dicen que Adán estaba allí junto a Eva, pero que era mandilón ya desde ese tiempo. O sea, no dijo nada, no intervino, no tomó su lugar, le cedió el timón a la esposa. Y parece que desde esa época los hombres seguimos haciendo lo mismo. Por eso es que próximo domingo, reunión de varones a la tarde, domingo 10 tenemos reunión de varones. Estoy tratando con los varones de volverles a rebobinar el cerebro de lo que dice la Biblia para que tomen su lugar. ¿Sí? Pero, hermanas, no se rían, este no es chiste, este sí es de a de veras.
porque por cederle el timón a la esposa y eludir nuestra responsabilidad nos hemos metido en un montón de líos. Por cierto, en esa reunión queremos hacerle su despedida a Marcos e irle rebobinando el cerebro desde ahorita para que ya llegue bien, ya llegue filoso, ¿no? En sintonía con la palabra. Ni modo, Dani, lo siento. Ok, basta de chistes. Llega la serpiente, le dice a la mujer: oye, ven, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Empieza con la pregunta, ¿verdad? Como para ver qué le saca a Eva. A ver si canta la guitarra, si toca la guitarra, ¿no? Si empieza a soltar la sopa. Y dice Eva a la serpiente: Dios nos dijo que podemos comer de todos los frutos que hay aquí en el huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo que de ese no comamos, ni que lo toquemos para que no muramos. Hasta aquí la mujer está haciendo bien, está defendiéndose de la trampa del diablo, citando las palabras de Dios. Pero ya dijimos que el diablo es muy insistente, si lo fue con Jesús. ¿Se acuerdan cuando vimos la tentación de Jesús? Pues la mujer, ¿ustedes creen que no iba a seguir insistiendo? Le dice la serpiente: discúlpame, pero no van a morir. No es eso lo que Dios quiso decir. Mira, Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios les dijo que no comieran de ese fruto porque Dios es egoísta. Dios quiere esa bendición nada más para Él. Qué malo Dios, que no quiso compartirlas con ustedes. Y mira, ¿a poco no se ve jugoso? ¿A poco no se ve apetitoso el fruto? Todo eso ya lo estoy agregando yo, eso no viene aquí. Pero eso es lo que yo imagino en toda la conversación. Porque dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí está la mujer rompiendo las reglas de Dios. Lo vio codiciable para alcanzar sabiduría. Dijo: en una de estas me le trepo a mi marido y ya voy a saber yo más que él. Así que ella decidió tomar del fruto y comerlo. ¿Sí estás conmigo en el versículo 6? Yo supongo que cuando le dio la mordida al fruto, que no sabemos qué fruto era, tradicionalmente nos dicen que era una manzana, pero no sabemos si era una manzana. El asunto es que cuando ella muerde y come del fruto, yo casi estoy seguro que allí mismo le entró en la primer mordida la culpa. Se sintió mal, sus ojos realmente fueron abiertos y se dio cuenta que había hecho una cosa desagradable a los ojos de Dios. Y no porque fuera generosa y compartida fue que le dio a Adán. No fue por eso. No dijo: ay, pobrecito mi marido, no le eché el lonche, déjame le doy de lo que yo estoy comiendo. No fue por esa razón. Fue porque como ya había comido y se sentía culpable, dijo: no, yo no me quedo con la culpa sola. No, esto que estoy sintiendo lo tengo que compartir con Adán. ¿Qué dice allí? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ya sabemos todo el desastre que ocurrió. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Dios les dijo: los amo, me encantan,
fructifiquen, multiplíquense, les hice todo un huerto para que lo disfruten y lo atesoren, solamente no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto. Ahí está Dios poniéndole la sombrilla, ahí está Dios tendiendo el pabellón de los reyes para que sus hijos, su creación especial, no sufrieran daño ni heridas por cuanto había guerra alrededor. Dios sabía de la existencia de la serpiente, así que Dios tendió el pabellón y les dio la sombrilla. Pero Eva fue la primera en salirse de la cobertura. Y una vez que se salió, le dijo a Adán: acompáñame, ven conmigo. Y una vez que ya los dos la regaron, una vez que los dos ya desobedecieron al Señor, vienen las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Culpa, vergüenza, temor, castigo. Cuando tú y yo nos salimos de la cobertura, de la autoridad que Dios ha establecido sobre nosotros para cuidarnos y bendecirnos, lo único que vamos a obtener es, dilo conmigo, culpa, vergüenza, temor, castigo. ¿A cuánto le gustan esas cuatro? ¿A quiénes les encantan sentir esas cuatro? ¿Verdad que ninguna se siente bonita? No se siente bonito sentir culpa cuando sabes que hiciste algo mal. Tampoco se siente bonito sentir vergüenza. Es horrible sentirse avergonzado. Cuando somos presas del temor, también es una sensación muy desagradable. Y cuando la autoridad viene a pedirnos cuentas y las cuentas no nos dan, recibir el castigo de nuestra autoridad también es muy doloroso. Creo que todos nosotros sabemos de qué estamos hablando, porque nos ha pasado en diferentes situaciones donde hemos experimentado la culpa, la vergüenza, el temor y el castigo. Adán y Eva son un ejemplo de dos personajes cuyo nuevo comienzo no pudieron sostenerlo, cuidarlo, porque decidieron salirse de la cobertura de seguridad y bendición de su autoridad. ¿Quién es tu autoridad, hermano? Si estás anotando, por favor, date cuenta que Dios ha establecido autoridades en nuestra vida, en los ámbitos que nos desempeñamos. Por encima de cualquier autoridad, la número uno es Dios. Dios es la autoridad máxima de todo el universo. En el ámbito de iglesia también tenemos autoridades. El pastor, los líderes, mi discipulador, ellos son autoridad sobre mi vida. Cuando hablamos de la familia, ¿quiénes son las autoridades? Para los hijos son los padres, no al revés, papás, porque hay papás que giran al ritmo que los hijos le marcan. Eso es una distorsión terrible, horrible. A mí hasta pena me da, me siento incómodo cuando veo cómo los hijos se mangonean a los papás bien y bonito, y los papás ni cuenta se dan, o si se dan cuenta, ya es demasiado tarde. Ya no quieren discutir con sus hijos. En la familia los padres son autoridad. En el matrimonio, ¿quién es autoridad? Ya entramos en un conflicto aquí. Los esposos saben que ellos son la autoridad, pero tienen un conflicto ahí detrás del cubrebocas. Quieren decir, soy yo. Pero a un lado está la esposa. Hermano, libérate. Hazle así al cubreboca y luego te lo vuelves a poner, pero di, soy yo, libre soy.
Tú eres la autoridad establecida por Dios. ¿Por quién? Por sobre tu esposa. Hermanas, aunque les duela, aunque les incomode, aunque les moleste, Dios estableció que su autoridad, su cobertura, su sombrilla es su marido, su esposo. Y no vayas a decir, hermana, pues me vale sombrilla. No se vale, no se vale, no se vale. ¿Sí? Tenemos autoridades también en el trabajo, ¿sí o no? O tú llegas a tu trabajo y te mandas solo. Debes tener un supervisor, o debe haber un jefe, debe haber un dueño de la compañía donde trabajas. Ellos son autoridad. Y tú dices, pero esos ni son cristianos. La Biblia no dice que te sometas a tu autoridad si es cristiana o no cristiana. Dice que te sometas tan solo porque es autoridad y que fue establecida por Dios para bendecirte. Así que en vez de estar criticando a tu jefe, en vez de estarte quejando de tu supervisor, sométete, cuádrate, dile, aquí estoy, jefe, a las órdenes. ¿Cómo puedo hacerle más ligero su trabajo? Tenemos autoridades también a nivel municipio. Hay agentes de tránsito, hay ejército, hay policía. Ahora hay demasiadas policías que ya ni sabemos cuántas son. Pero si tú ves a alguien con una camioneta rotulada y con un gafete, mejor cuádrate, porque debe ser una autoridad. ¿Quién la estableció? ¿Quién sabe? Pero es una autoridad, así que mejor nos vamos tranquilos. Autoridades vamos a tener en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Para qué las puso Dios? Para tu protección, para tu bendición. ¿Cómo podemos llevarnos mejor con nuestras autoridades? ¿Cómo podemos hacer que el principio de autoridad sea más fácil de llevar? Seguramente hay muchas soluciones, pero yo solo te comparto dos. Uno, mantén abierta la comunicación con tu autoridad todo el tiempo. Comunicación es muy importante. Esposa, comunícate con tu esposo. Padres, comuníquense con sus hijos. Empleado, comunícate con tu jefe. Hijo de Dios, comunícate con tu Padre Celestial todos los días. Mantén el diálogo abierto para que el obedecer y el someterte a tu autoridad no sea algo gravoso. Y segundo principio, sé comprensivo. Hijos, sean comprensivos. Si a veces piensas que tu padre está exagerando o que sus reglas son una locura, solamente piensa que cuando tu padre tenga que rendirle cuentas a Dios, eso es una tarea muy difícil. Así que como hijo, sé comprensivo y di, bueno, si mi mamá me jala las orejas o me pone ciertos horarios, es por mi cuidado y protección y porque un día ella va a tener que rendir cuentas a Dios por mí. Así que seguramente está preocupada. Quizás tú no imaginas la presión que tiene tu jefe o tu supervisor en tu trabajo para entregar esa producción. Es mejor que tú te alíes con tu jefe y puedas decirle, jefe, aquí estoy para ayudarle a cumplir sus metas. Cuente conmigo. Quiero ser un buen empleado. Quiero que usted esté orgulloso. Comunícate y sé comprensivo. Dice la Biblia en la carta de Juan que Dios ha puesto sus mandamientos y sus ordenanzas para nuestro beneficio y que sus ordenanzas y mandamientos no son difíciles, no son gravosos. Así que más valdría para nosotros concluir del mensaje de hoy que más nos vale mantenernos
bajo la cobertura. Es mejor estar aquí. Tú dices, mira, ya qué bonito se divierten aquellos y no traen paraguas. Mira cómo disfrutan de la lluvia. Se ven bien contentos y yo aquí limitado, reprimido, debajo de este paraguas, sin poderme mojar como quisiera, aunque sea una gotita. En vez de tener ese pensamiento, deberíamos de tener este otro. Dios, te doy gracias por darme una sombrilla de protección en la cual puedo refugiarme, en la cual puedo estar contento y en la cual puedo ser bendecido. Pobrecitos aquellos que están allá afuera mojándose en la lluvia, sintiendo todos los rayos del sol a plenitud y lloviéndole los granizos en la cabeza. Pero yo doy gracias que tengo tu paraguas, tu sombrilla. Te doy gracias por mis papás, te doy gracias por mi maestro, te doy gracias por mi pastor, te doy gracias por el empleado de gobierno, te doy gracias por mi supervisor. Cambiemos la actitud y sostengamos los nuevos comienzos siendo obedientes al principio de autoridad establecido. ¿Por qué tener que experimentar la vergüenza, el temor, la culpa y el castigo cuando estos no son necesarios si tan solo obedecemos? ¿Te das cuenta que Adán y Eva pudieron evitarse esos 4? Pudieron haber evitado sentir vergüenza, culpa, temor y recibir el castigo de parte de Dios si tan solo hubieran obedecido, si se hubieran mantenido bajo la cubierta de protección. ¿Se entiende este principio? ¿Se entiende la importancia? Todos los que estamos aquí tenemos alguna autoridad sobre de nosotros. Más vale mantenernos bajo esa cubierta protectora. Los hijos, dice la Biblia, obedezcan a sus padres en todo. La Biblia dice, empleados, no saquen de quicio a sus patrones y no sean tramposos con ellos. Rindan en su trabajo como si lo estuvieran haciendo para el Señor mismo. Ojo, eso es para todos los que trabajan en las fábricas o trabajan para algún patrón. Tienen que dar ejemplo y testimonio de excelencia. Esposas, dice Efesios, sométanse a sus maridos, sujétense a ellos. Los hijos de Dios dicen que obedezcamos a nuestro Padre Celestial también en todo. ¿Cómo vas a aplicar este mensaje? Quiero que pienses ahora mismo quiénes son tus autoridades, a quién tienes que rendirle cuentas. Anótalos ahí. Pues yo soy una esposa, a mi esposo es uno de ellos. Soy una hija de Dios, a Dios. Asisto a una iglesia, a mi pastor, pero aparte voy a una dinamita, tengo un discipulador. Aparte, como soy una ciudadana o un ciudadano de un municipio, también allí tengo autoridades. Y si trabajas en alguna compañía o empresa, anota también allí a tu jefe o tu supervisor. Y todos esos que anotaste son la sombrilla que Dios ha provisto para tu cuidado y protección. Que a veces no entiendes alguna dirección o alguna regla, ahí aplicas los 2 principios para llevártela mejor con tu autoridad: comunicación y comprensión, para mantener los canales abiertos. Cuando nos mantenemos dentro del pabellón que Dios ha extendido para nuestro cuidado, entonces ese deseo de Dios
de hacer un nuevo comienzo en nuestra vida, va a ser un nuevo comienzo constante. Va a ser un nuevo comienzo que se va a mantener, no va a ser llamarada de petate, de que solo duraste 1 o 2 meses y a los 2 meses otra vez vas para abajo, otra vez regresas a la ropa vieja. No, te vas a mantener con esa ropa nueva que Dios ha establecido para que seas verdaderamente justo e íntegro. ¿Como quién? Como Él, como Él. Si alguien dio ejemplo de someterse a su sombrilla de autoridad, ese fue el Señor Jesús. Él bien pudo haber venido a la tierra y desconocer a todo el mundo y decir: aquí la autoridad soy yo y mis chicharrones son los que truenan, así que todos pónganse a hacer lo que yo les digo. Pero Él no actuó así. Él nos da ejemplo de humildad y de someterse a la cobertura protectora de su Padre Celestial. Y por eso Jesús tuvo una vida ejemplar. Es lo que Él quiere también para ti y para mí. Cierra tus ojos, vamos a orar. En tu oración, quiero que identifiques y le des gracias a Dios por todas esas sombrillas, todos esos paraguas que Dios ha puesto alrededor tuyo para bendecirte, para cubrirte. Si tienes cerca a tu mamá o a tu papá por allí, pues pon tu mano, dale un abrazo y di: Señor, gracias por mi mamá y por mi papá. A veces no los entiendo, pero ahora comprendo que ellos están para cuidarme y protegerme. Si tienes a tu esposo cerca, dale la mano y di: Señor, te doy gracias por este varón que has puesto para cuidarme y bendecirme. Sé que tiene 12,564 defectos, pero con todos esos 12,564 defectos te doy gracias. Porque mi tarea no es cambiarlo, mi tarea es estar bajo su cubierta. Tú te encargarás de perfeccionarlo a Él, pero yo te doy gracias por ponerlo por mi autoridad. Te doy gracias por mi discipulador. Si está por aquí la persona que te ha guiado en la dinamita, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por los líderes de esta iglesia, por tu pastor. Y hagamos de este mensaje algo práctico, que en esta semana, cada vez que vayas por las calles de nuestra ciudad manejando y el semáforo se está poniendo de amarillo a rojo y tienes que frenar, en vez de decir mugre semáforo, di bendito semáforo, porque representa a una autoridad, representa una sombrilla de protección para mi vida. Cuando veas el señalamiento que dice 60 kilómetros por hora, en vez de molestarte, di a Dios gracias, porque hay gente cuidando de mí. Padre, muchísimas gracias porque has establecido autoridades sobre nuestra vida con el único fin de cuidarnos, protegernos y bendecirnos. Entendemos que esa sombrilla, que ese pabellón que tú has extendido es para evitar que en medio de la guerra salgamos heridos y seamos vulnerables. Nos recuerdas con Adán y Eva las terribles consecuencias de la rebeldía y la desobediencia. No queremos, Señor, tener que pasar vergüenza, culpa, temor y castigo. Por eso, Padre, hoy decidimos estar contentos, felices y sometidos
bajo la cubierta de protección de las autoridades que has establecido en nuestra vida. Gracias por todas ellas. Ayúdanos a valorarlas, a respetarlas, a honrarlas. También, Señor, cuando nos sintamos en desacuerdo, que podamos comunicarnos y comprender el rol que esas autoridades desempeñan en nuestra vida. Bendice a tu iglesia y despídenos, Señor, con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.